Hoy es 27 de junio del 2019 y Dios cada día nos está llamando para que seamos, para que pertenezcamos a su reino, para que estemos esperando su venida y para estarnos preparando. Cada día nos estamos preparando para ese día que suene la trompeta. O viene a llevarnos Dios o viene a llevarnos la muerte. Pero lo importante es que nosotros estemos preparados. Lo más importante es que nosotros tengamos nuestro corazón entregado a Cristo Jesús. Soy Mayra Fuentes. Entonces, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el soberano gobierno de Dios manifestado en Cristo. O sea que el gobierno de Dios es el soberano Dios manifestado en Cristo, porque muchas veces, a veces nosotros pensamos que el reino es otra cosa, pero el reino de Dios dice aquí que es el soberano gobierno de Dios manifestado en Cristo para derrotar a sus enemigos. Entonces, por eso nosotros necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque tenemos un enemigo con el cual cada día tenemos que estar peleando. Y si no tenemos a Dios, si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a derrotar al enemigo? No podemos derrotar al enemigo con nuestras propias palabras. No podemos derrotar al enemigo porque amanezcamos enojados, porque amanezcamos peleando. Cuando estamos así, más bien llamamos. Las fuerzas satánicas vienen cuando nosotros, es más, por nosotros andar más en la carne que en el espíritu, los malos espíritus se aprovechan cuando nosotros somos enojados. Entonces aprovecha que amanecemos enojados, entonces se meten en nosotros y empezamos a pelear. Entonces así nos vamos a derrotar al enemigo. Al enemigo lo vamos a derrotar cuando tengamos el reino de Dios en nosotros. Y el reino de Cristo en nosotros es tener a Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos a Dios en el corazón, entonces ya tenemos el reino de Dios en nosotros. Porque se manifiesta en nosotros a través del Espíritu. Entonces de esa manera nosotros podemos derrotar al enemigo. Podemos deshacer sus planes. ¿Cómo lo vamos a deshacer? A través de la oración. Entonces, para derrotar a sus enemigos y crear un pueblo sobre en quien reinar, es un ámbito o ámbitos donde se experimenta su reinado. Todo aquel que voluntariamente se somete en su vida a las normas fijadas por Dios es miembro del reino de Dios. Que se somete, dice, voluntariamente, o sea, que escucha la palabra y voluntariamente dice, Señor, yo te acepto como Salvador de mi vida. Entonces, desde ese momento usted se afilia al reino de Dios. Todo aquel que voluntariamente se somete en su vida a las normas fijadas por Dios es miembro del reino de Dios. La afiliación al reino se obtiene por el nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan 3. Jesús dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, inmediatamente viene el Espíritu a vivir en nosotros. Y por eso es que a partir de ese momento nosotros somos nuevas personas. Porque ya no pensamos como pensábamos antes. Ya no pensamos como piensa todo el mundo. Ya no confiamos como confía todo el mundo. Ya no confiamos en quien confía el mundo. El mundo confía en las cosas que ve. Nosotros confiamos en las cosas que no se ven. Confiamos en un Dios que no lo miramos, pero que creemos en Él. Creemos ciegamente en sus promesas. Entonces ese es el reino de Dios en nosotros. Te aseguro, dice aquí, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra. El Espíritu es el Espíritu que Dios pone, que nos sella con ese Espíritu que viene a vivir en nosotros. Desde el momento que nosotros le decimos sí al Señor. Todos tienen que nacer de nuevo. Todos, o sea que Dios dice que todos tienen que nacer de nuevo.
Entonces nosotros solo tenemos que darnos. Y Dios cada día va a ir poniendo pensamientos nuevos en nosotros, va a ir poniendo cosas nuevas en nosotros, nos va a ir vistiendo con un vestido nuevo. Entonces, pero el primer paso es aceptar a Jesús como Salvador de nuestra vida. Entonces, hay dos etapas respecto al reino de Dios. La etapa presente y la etapa futura. En un sentido teológico, Jesús dijo que el poder de que disponía para echar fuera demonios era clara evidencia de que el reino de Dios ya se había establecido en este mundo. Mateo 12, 28. Aquí mismo en el libro de Mateo, en el mismo libro de Mateo, vamos atrás entonces. Mateo 12, 28 dice: porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo podría entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrá robárselas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo está. O sea, ahí nosotros tenemos que tomar una sola decisión. O sea, aquí le estaban diciendo a Dios, o sea, los fariseos estaban diciéndole a Jesús, como Jesús andaba expulsando demonios, entonces ellos estaban preguntándole a Jesús, o sea, siempre le tenían la contraria a Jesús. Entonces por eso Dios les dijo esto: ustedes, porque yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. O sea, que Él mismo les estaba haciendo una demostración que el reino de Dios ya estaba en ellos. Pero ellos no podían experimentar el reino de Dios porque no tenían fe, porque eran personas que se dejaban llevar solo por las cosas que miraban, o sea, por lo que veían físicamente. No tenían un grado de fe. Entonces Dios les estaba mostrando, por eso es que les decía: si ustedes expulsan los demonios, y los demonios se van, claro, porque con la fe que uno tiene en el nombre de Jesús, uno viene a orar y a expulsar demonios. Entonces por eso les estaba diciendo a ellos, y Él mismo expulsó demonios para que ellos miraran que el reino de Dios ya estaba allí. Y por eso tuvo que hacerles la otra comparación que sigue, donde dice que el que no está conmigo, porque si yo expulso los demonios, por eso mismo demuestran ustedes que están equivocados. Así también, porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que primero tenemos que echar a los demonios fuera. No tenemos que permitir nosotros que los demonios estén dentro de la casa de nosotros, que es nuestra vida. Entonces los tenemos que echar. ¿Para qué? Para que ya seamos personas que no vamos a estar viviendo para el mundo y viviendo para Cristo. O sea que aquí hay que tomar decisiones. Si ya hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que vivir como una persona nueva, como un niño recién nacido que va aprendiendo cosas nuevas. Pero no podemos vivir con Dios y también con el diablo. No podemos estar sirviendo a Dios y también sirviendo al diablo. Entonces por eso Dios les ponía estas comparaciones. O sea, que les decía que si todavía no ataban al hombre fuerte y le echaban afuera, entonces ese hombre iba a estar viviendo ahí, porque somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de renunciar a todas aquellas cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Nadie va a venir a echar fuera el odio, el rencor, todas aquellas cosas que están dentro de nosotros si no somos nosotras mismas. Pero primero tenemos que reconocer que esas cosas están en nosotros, pero que no son para que vivan con nosotros, porque nosotros somos personas nuevas. Entonces, pero si nosotros permitimos estas cosas dentro de nosotros, entonces nuestro reino está dividido. Mi reino está dividido, o sea, mi persona está dividida. Porque quiero estar con Dios, pero quiero también estar con el diablo. Entonces, ¿cómo podría entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrá robárselas.
O sea, si el enemigo entra a la casa de nosotros y tiene derecho en nosotros, entonces nos va a robar las cosas que Dios ya nos dio, las cosas espirituales que Dios nos las dio a nosotros. Entonces por eso nosotros tenemos que atarlo a Él, porque si lo atamos y atamos los demonios, entonces no van a poder venir a robárselo de nosotros. El que está, dice, a mi favor, el que no está a mi favor está en mi contra. O sea que si nosotros le damos lugar, si nosotros no queremos echar de nosotros todas aquellas cosas mundanas, entonces aquí Dios nos dice que no estamos a favor de Él. El que no está a mi favor está en mi contra. O sea que si nosotros le seguimos el juego a Satanás, estamos en contra de Dios. Estamos en contra de Dios. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así de sencillo. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el mundo venidero. Eso porque cuando nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu Santo, ¿a quién cree que rechazamos nosotros? Es al Espíritu Santo, porque ahora vivimos en la era del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu está hablando por la palabra, está hablando para nosotros y nosotros no atendemos, entonces estamos rechazándolo. Entonces por eso dice Dios, ay, ¿por qué dice así también? Porque nosotros decimos, no, si es fulano que está hablando, no, si es el otro. ¿Por qué? Porque no podemos ver con nuestros ojos espirituales. Entonces por eso Dios dice, por eso es que Dios no va a perdonar a la gente que piensa que se va a presentar a Dios allá viviendo en los dos reinos, en el reino satánico y en el reino de Dios. Entonces Dios allá le va a decir, no quisiste aceptar la palabra del Espíritu. Entonces si no quisiste aceptar la palabra, o sea, rechazaste el Espíritu, entonces por eso yo no te voy a perdonar, ni en esta vida ni en la otra. Entonces por eso tenemos que tener cuidado y por eso tenemos que decirle que sí al Señor. Tenemos que aceptar que su Espíritu quiere morar en nosotros. Tenemos que darle esa libertad de que vive en nosotros. Tenemos que darle esa libertad. Porque si nosotros no le damos esa libertad, entonces el Espíritu no puede venir a nosotros. Jamás puede venir a nosotros. Entonces, Jesús dijo que el poder de que Él disponía para echar fuera demonios era una clara evidencia de que el reino de Dios ya se había establecido en este mundo. Mateo 12:28, que es lo que estamos leyendo ahorita. En la Biblia, el reino de los cielos y el reino de Dios son expresiones sinónimas. O sea, el reino de los cielos y el reino de Dios son expresiones sinónimas. Vamos a ver en Mateo 3:2, creo que habla también del reino de los cielos. Dice, en su proclamación decía, o sea, cuando Dios por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, y en su proclamación decía, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. O sea que aquí estaba Dios hablando desde ya, porque ya sabía que Jesús iba a venir. O sea, Él estaba preparando el camino. Y también ahora antes, porque era que Jesús no había venido a morir. Entonces aquí Juan le estaba preparando el camino. Y por eso decía, abran puertas para que entre el reino de Dios. Ahora Dios nos está hablando a nosotros, porque estamos en la era del Espíritu. Entonces Dios nos habla para que nosotros abramos nuestro corazón, para que Dios pueda entrar a caminar dentro de nosotros, para que su reino pueda ser establecido dentro de nosotros. Mateo 6:33 también habla del reino de Dios. 6:33 dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse.
Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Entonces, ¿qué decía aquí? Que nosotros estemos más preocupados por entrar al reino de Dios, por agradar a Dios. Más preocupados por buscar de lo espiritual. Así de sencillo. Que no estemos tan preocupados por las cosas materiales, sino preocupados por conocer a Dios cada día. Preocupados porque el reino de Dios se manifieste en nosotros, que ya está en nosotros, que se siga manifestando. ¿Cómo se va a seguir manifestando? A través de todas las cosas que Dios hace en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que darle una oportunidad. Entonces hoy es un día de donde Dios está llamándonos a todos, para que seamos parte de ese reino que ya está en la tierra. Para que usted sea parte de ese reino de Dios. Para que usted pueda volar el día que Dios venga a llevar su pueblo, el día que Dios venga a llevar a todos aquellos que ha invitado para esa boda, que usted y yo seamos parte de esa gente invitada. Pero mientras tanto el reino de Dios ya está funcionando en nosotros aquí en la tierra. O sea, no esperemos llegar allá, decimos el reino de Dios es allá, no. Lo que quiero que quede claro es que el reino de Dios ya está aquí, ya está en nosotros, porque la palabra ya está dada, la palabra se está dando cada día. Nosotros tenemos el poder para echar fuera demonios, para quebrantar toda fuerza satánica. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios está en mí. Y el reino de Dios es la palabra de Dios en mí, las manifestaciones de Dios en mí a través de su Espíritu. Mientras Él viene, nosotros tenemos que seguir estableciendo su reino en cada corazón. ¿Cómo se va a establecer el reino de Dios en cada corazón? Cada vez que la persona acepte a Jesús. Entonces usted acepta a Jesús y Dios establece su reino en usted. Y usted ya comienza a obrar a través de la palabra de Dios, a hacer milagros. En el nombre de Jesús, no hacer milagros usted mismo, sino en el nombre de Jesús con el Espíritu de Dios. Tampoco con los espíritus falsos, sino que con el Espíritu de Dios. Para que cuando suene esa trompeta nosotros podamos volar e irnos con el Señor Jesús.